Estar en modo sínodo significa escuchar al Espíritu, caminar todos juntos en una misma sintonía, escuchando al Espíritu Santo, pero también escuchar al hermano. Doy la bienvenida al Padre Paulino Laris. Padre, pues un gusto tenerte con nosotros en este día. El Padre Paulino pues es de los que coordinan ahorita pues todo este movimiento del sínodo diocesano y viene a compartir con nosotros pues algo de su experiencia, algo de la vivencia y más bien a darnos las pautas que tenemos que seguir en esta siguiente fase de nuestro tercer sínodo diocesano. Para comenzar pues quisiera comenzar con una lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Este es el auténtico culto, y no se acomoden a este mundo. Al contrario, transfórmense mediante la renovación de la mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Palabra de Dios. Pues vemos aquí pues en este sentido la renovación, vemos el sentido del discernimiento, como el apóstol San Pablo pues nos va exhortando a todos nosotros como cristianos, como seguidores del Señor Jesús, a esto, a la renovación, al discernimiento. Y entonces lo que buscamos con este tercer sínodo diocesano pues es la renovación, es hacer un buen discernimiento para que esta renovación se vaya dando de la mejor manera y a la escucha del Espíritu y a la escucha de las personas. Padre, pues bienvenido, ¿qué nos compartes? Este trabajo que estamos haciendo sí tiene ese gran objetivo, que nos renovemos. Pero renovarnos no implica el que hagamos solamente cosas nuevas, sino el que nos dejemos guiar por el Espíritu para poder lograr que nuestros procesos de evangelización tengan esa importancia en las personas, que los lleven en verdad a un verdadero encuentro con Cristo. El sínodo representa para la Iglesia Diocesana de Zacatecas una oportunidad de vivir una forma distinta de ser iglesia. Una iglesia de escucha, una iglesia de diálogo, una iglesia que trabaja en comunión, donde se le da una gran importancia a vivir los ministerios y sobre todo donde el bautizado ha de asumir su rol protagónico en el anuncio del Evangelio. Por eso es esa gran oportunidad de renovarnos, de hacer que el Evangelio vuelva a ocupar un lugar muy importante en la vida de las personas y sobre todo que podamos seguir los pasos de Jesús. En este proceso de redescubrir el Espíritu, bueno, no más bien no al Espíritu, sino redescubrir el camino, ¿verdad? De ir trazando nuevas formas, nuevos caminos de acuerdo a la exigencia de nuestro tiempo, pues van los trabajos de este tercer sínodo diocesano. Vamos encaminados pues a la escucha, vamos encaminados pues a hacer esa iglesia en salida, esa iglesia que cobija, esa iglesia que encarna pues el Evangelio, no solamente en palabras, sino en acciones. Y estas acciones son las que buscamos con el sínodo diocesano. Padre, pues en este caminar juntos, en esta escucha del Espíritu, pues hemos visto diferentes fases del sínodo diocesano. Hemos visto pues cómo el señor obispo nos convoca como iglesia, pero hemos tenido una larga formación. El sínodo no surgió de la nada. El sínodo tuvo una preparación y esa preparación la hemos tenido todos como iglesia en Zacatecas. Algo que tú quisieras decirnos sobre esta preparación, ¿qué rescatarías? Se supone que ya es un trabajo recorrido, un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Al respecto, pues recapitulando pues toda esta ruta 2020, pues como para cerrar, ¿tú cómo definirías, cómo nos invitarías ya a dejar la ruta para de veras ya entrar en modo sínodo, que es lo que de pronto pues como que vamos teniendo esa resistencia, nos quedamos con la ruta 2020, algo nos quedó, no nos quedó? ¿Tú cuál es tu perspectiva? La preparación, vamos a comenzar con eso. La preparación tuvo dos momentos. Lo primero es la ruta, y la ruta tenía la finalidad de llevarnos a descubrir cuáles son esos desafíos que como iglesia en Zacatecas hoy tenemos que afrontar en los distintos temas eje, que son prácticamente los temas que nos van a ir guiando en la celebración de este sínodo. Esa preparación
se llevó a cabo a través de trabajo en parroquias, trabajo en decanatos, trabajo en zonas y las asambleas diocesanas de pastoral. Una preparación más próxima dio inicio el 24 de agosto del año pasado, con el encuentro diocesano de agentes, donde el señor obispo nos convoca a celebrar este sínodo. Ahí nos hace la invitación a dar ese paso, no dejar la ruta, sino asumirla para poder trabajarla en modo sinodal, es decir, desde la responsabilidad de cada uno de los agentes. Por eso el trabajo de preparación que llevó a la celebración de apertura fue sumamente importante. Primero nos fuimos a las zonas de pastoral. Nuestra diócesis está organizada en 6 zonas de pastoral y fuimos precisamente a buscar a los agentes más próximos, a los sacerdotes, a los consagrados, a los laicos que colaboran de una manera más activa en la evangelización, para sensibilizarlos, para hacerles ver esta necesidad de la celebración del sínodo como esa oportunidad para renovarnos. Trabajamos la sensibilización desde el aclarar los conceptos, qué es el sínodo, qué es la sinodalidad, conceptos tan claves como la colegialidad, que nos han ido ayudando a entender este trabajo. Un segundo momento, salimos a los decanatos. Nuestra diócesis está organizada en 6 zonas de pastoral y en 16 decanatos. A los decanatos, ¿a qué fuimos? Fuimos a ofrecer una formación inicial basada en la espiritualidad de comunión. No se puede celebrar un sínodo si no está iluminado, si no está nutrido con una fuerte espiritualidad. Y la espiritualidad sinodal es la espiritualidad de comunión. Partimos de eso, de que somos un pueblo que camina. Y que camina unido al encuentro de Dios. Y que camina unido cumpliendo la misión que Jesús le encomendó a los apóstoles de ir a anunciar el Evangelio. Por eso, el trabajar desde la espiritualidad de comunión como un encuentro, pero también como un compromiso de hacer la vida para poder responder a esta necesidad de nuestra iglesia actual. Terminamos esta fase de preparación precisamente con la elaboración del documento de consulta, que recoge los resultados de la ruta de pastoral, cómo se fueron dando los desafíos a nivel diocesano y se recogen esos desafíos iluminándolos con la realidad y con el magisterio de la iglesia. Pero también este documento de consulta recoge las aportaciones que los agentes, que las personas que asistieron a estas 2 jornadas de sensibilización nos hicieron para poder ver esa forma de ser iglesia que hoy nuestro mundo necesita. Hoy el Papa nos ha insistido mucho que la iglesia de hoy o es sinodal o no responde a la iglesia de Cristo. Una iglesia evangelizadora, una iglesia abierta, que va al encuentro del hermano, que sale a buscar al hermano para anunciarle el Evangelio, pero también para mostrarle la misericordia de Dios. Entonces, este trabajo de la ruta de pastoral no se hace a un lado, se asume en el documento de consulta que estamos trabajando en esta segunda fase.